¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video en donde les voy a grabar la solución de 4 ejemplos que tienen que ver con dos rectas paralelas cortadas por una transversal. Aquí tenemos el primer ejemplo. Nos piden hallar el valor de x a partir de los ángulos que nos muestran en la figura. Es bien importante que ustedes identifiquen qué tipo de ángulos son los que nos están mostrando. El ángulo A con medida 137 grados y el ángulo B con medida 8x-7 son ángulos alternos externos. Entonces, este hecho me va a permitir hallar el valor de x. Primero establezco una ecuación y al resolverlo, pues me va a estar permitiendo hallar el valor de x. Voy a proceder a resolver este ejemplo utilizando este hecho. Como los ángulos A y B son alternos externos, se tiene que la medida del ángulo B es igual a la medida del ángulo A. ¿Qué quiere decir que la medida de B es igual a la medida de A? Pues bueno, esta igualdad me va a permitir establecer la siguiente ecuación lineal. 8x menos 7 es igual a 137. Entonces voy a proceder a resolver esta ecuación lineal. El número menos 7 que está a la izquierda de la igualdad va a pasar a la derecha cambiándole el signo. Acuérdense que si está restando pasa sumando, si está sumando pasa restando. Quedando de la siguiente forma, 8x es igual a 137 más 7. 137 más 7 es 144, entonces tenemos que 8x es igual a 144. Este 8 que está multiplicando a la literal x va a pasar dividiendo del lado derecho de la igualdad, quedando de la siguiente forma. X es igual a 144 sobre 8, pero 144 sobre 8 es 18. Con esto he encontrado el valor de x como me lo pide este ejemplo. Voy a proceder a resolver el segundo ejemplo. Nuevamente me piden hallar ahora el valor de y a partir de algunos ángulos que me muestran en la figura. Observa que aquí puedo identificar el siguiente par de ángulos. El ángulo A con el ángulo C son ángulos conjugados. El ángulo B con el ángulo C son alternos internos. Y además el ángulo A con el ángulo B son consecutivos, o también se dice que son, bueno, en este caso, suplementarios. Para poder hallar el valor de y, primero tengo que hallar el valor de x. Si yo encuentro el valor de y, perdón, si yo encuentro el valor de x, este me va a permitir hallar el valor de y. Y para hallar el valor de x, pues voy a utilizar el ángulo B con el ángulo C. Este par de ángulos me va a permitir establecer una ecuación lineal. Entonces voy a escribir indicando lo siguiente: los ángulos B y C son alternos internos, por lo tanto son congruentes. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la medida del ángulo B es igual a la medida del ángulo C, quedando la siguiente igualdad. 8x menos 12 es igual a 7x menos 3, ¿sí? Porque estos dos ángulos son congruentes, entonces tienen la misma medida. Establecer esta ecuación pues me va a permitir hallar el valor de x. Voy a agrupar los términos lineales a la izquierda de la igualdad y los términos independientes a la derecha de la igualdad, quedando de la siguiente forma: 8x menos 7x es igual a menos 3 más 12. Hay que acordarnos que el menos 12 que está del lado izquierdo de la igualdad va a pasar como más 12, y el 7x que está del lado derecho de la igualdad va a pasar como menos 7x. Los otros dos términos quedan con el signo que tienen de un inicio. Simplifico esta resta: 8x menos 7x me va a dar x, y menos 3 más 12 me da 9. Entonces queda que el valor de x es igual a 9. Al hallar el valor de x, a mí me permite conocer la medida del ángulo B y también conocer la medida del ángulo C. ¿Cómo hallo la medida del ángulo B? Pues sustituyo el valor de x en esta igualdad. Sustituyo también aquí el valor de x y procedo a hacer las operaciones. Va a quedar de la siguiente forma: la medida del ángulo B es igual a 7 por 9 menos 3. Observa que sustituye el valor de x. 7 por 9 es 63, menos 3 es 60. De manera análoga, para la medida del ángulo C,
8 por 9 es 72, menos 12 es 60. Ahora voy a utilizar el ángulo A y el ángulo B. Para esto debes de saber que el ángulo A con el ángulo B son ángulos suplementarios. ¿Esto qué quiere decir? Que la medida del ángulo A más la medida del ángulo B es igual a 180 grados. Pero la medida de A es 5y y la medida de B es 60, porque así ya lo encontramos. Entonces esta igualdad establece la siguiente ecuación lineal. 5y más 60 es igual a 180. Procedo a resolver este 60 que está del lado izquierdo de la igualdad. Lo voy a mover del lado derecho pasando como menos 60. 180 menos 60 pues me da 120. Y 120 entre 5, este 5 va a pasar dividiendo. Me va a quedar que y es igual a 120 sobre 5 y 120 sobre 5 es igual a 24. Con esto he hallado el valor de y. Entonces aquí tengo la solución de este segundo ejemplo. Voy a proceder a resolver un tercer ejemplo que dice de la siguiente forma. A partir de esta figura hay que hallar el valor de x. Acuérdense que es bien importante identificar qué tipo de ángulos son los que me está mostrando la figura. El ángulo A y el ángulo B están del mismo lado de la transversal, los dos son internos, entonces son ángulos conjugados. ¿Qué sé de los ángulos conjugados? Pues que la suma de la medida de este ángulo más la medida del otro ángulo es igual a 180 grados. Entonces este hecho me permite establecer esta igualdad y a partir de esta igualdad voy a establecer una ecuación lineal. ¿Quién es la medida del ángulo A? Pues 150. ¿Quién es la medida del ángulo B? 8x menos 2. Entonces mi ecuación a resolver es la siguiente. 150 más 8x menos 2 es igual a 180. 150 menos 2 pues me da 148. Entonces tengo la siguiente ecuación lineal. 8x más 148 es igual a 180. Este 148 lo muevo del lado derecho de la igualdad, pasa restando. 180 menos 148 es 32. Voy a mover este número 8, va a pasar dividiendo al 32, quedando la siguiente igualdad. X es igual a 32 sobre 8 y 32 sobre 8 es 4. Con esto pues he terminado este tercer ejemplo, la solución de este tercer ejemplo, porque me pedía hallar el valor de x. Voy a resolver un último ejemplo que dice de la siguiente forma. Nuevamente me pide hallar el valor de x a partir de la figura que me está mostrando. ¿Qué puedo observar con respecto a los ángulos que me muestran? Que los dos ángulos están del mismo lado de la transversal. Uno es interno, el otro es externo. Entonces este par de ángulos son correspondientes. ¿Qué sé de los ángulos correspondientes? Que la medida del ángulo B es igual a la medida del ángulo A. ¿Sí? Entonces esta igualdad me va a permitir establecer la siguiente ecuación. ¿Quién es B? 2x menos 10. ¿Quién es A? 150. Resolver esta ecuación pues es también sencillo. El menos 10 va a pasar como más 10, quedando como 2x es igual a 150 más 10. 150 más 10 pues es 160. Entonces me queda la igualdad como 2x igual a 160. Este 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo del lado derecho de la igualdad. Y tenemos que x es igual a 160 sobre 2. Pero 160 sobre 2 es 80. Y con esto también termino la solución de este ejercicio. Como puedes observar, es muy importante que tengamos a la mano o traigamos a la memoria estos conceptos que aparecen o estas propiedades que aparecen cuando tenemos dos rectas paralelas cortadas por una transversal. ¿Sí? Espero que les pueda servir la solución de estos ejemplos. Gracias y hasta la próxima.